Vamos entonces a hablar de los socialistas. ¿Tienen cabida candidatos socialistas en la democracia estadounidense? Pues para hablar y abundar un poquito más sobre esto, me acompaña Raúl Tortolero, escritor, conferencista y consultor político. Raúl, buenas noches, bienvenido. Dani Alexandrino hablando de frente. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, estimada Dania. Te saludo desde México. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y disculpa que me desvié un poquito al principio del segmento, porque es que tuve una diferencia de opinión sobre Nayib Bukele en el pasado segmento con alguna oyente, pero de eso es que se trata esta conversación y este programa. Yo le doy la bienvenida a la divergencia de opiniones. Pero en tu Claro. opinión, Raúl, en Estados Unidos hay cabida para estas posturas de izquierda que prácticamente se han regado por toda América Latina. No, por supuesto que no hay ninguna cabida, no debe haber cabida a menos que los estadounidenses quieran que se destruya el país más de lo que ya se está empezando a destruir. Estamos ante el principio del fin, si no se corrige de inmediato el rumbo, Estados Unidos va a acabar siendo una república bananera. Ya hemos visto muchos adelantos en ese sentido. Estados Unidos se fundó en la idea de la libertad y la autonomía. Eso es la idea de los padres fundadores, esos son los principios que dejaron plasmados en las diferentes leyes. Y ahora la revolución woke ha avanzado, digamos, en su carácter destructor de los valores tradicionales de Occidente, de la mano del Partido Demócrata y de Joe Biden. No se fundó Estados Unidos en la idea de la dependencia de los ciudadanos a un Estado socialista como el de Cuba, Venezuela o Nicaragua, que persiguen a los opositores para encarcelarlos, ¿no? Pero Claro. en en el Partido Demócrata existe una opinión, eso sí, más positiva sobre el socialismo que sobre el capitalismo, lo cual pues, no nos debe de extrañar, pero hay una encuesta que habla de que lo mismo sucede entre los estadounidenses de 18 y 20, entre 18 y 29 años. En 2018, el 51% tenía una visión más positiva sobre el socialismo frente a solamente a un 45% que tenía una visión positiva del capitalismo. Esto quiere decir que en el Partido Demócrata evidentemente hay mayorías de izquierda que están tratando de destruir lo que con tanto trabajo se construyó durante tantas décadas, la democracia liberal, ¿no? ¿Qué es votar? Me ¿Y tú? gustaría comentar esto que me parece importante. ¿Qué es votar por el Partido Demócrata hoy en día? Voy A ver. a decir algunas cosas. Mira, votar por el Partido Demócrata hoy en día es votar por una economía cada vez más planificada, más controlada por el Estado. Es decir, la libertad de comercio, la libertad económica va en declive. Y además, es votar por más y más impuestos y menos libertades. Es votar por la construcción de un Estado todopoderoso donde el individuo no tiene voz ni voto. Es votar por una prensa controlada, argüendera y totalmente de izquierdas. El Big Tech igual, imponiendo su agenda progresista. Es votar por una persecución política, por el uso de instituciones policíacas para amedrentar opositores, como en una democracia bananera de izquierdas de Hispanoamérica. Ahí está el asalto a la casa de Donald Trump de Mar-a-Lago a manos del FBI, algo ridículo y que solamente hemos visto en nuestros países de tercer mundo, con todo respeto. También es Ujú. votar por la agenda del marxismo posmoderno, votar por el supremacismo progresista, por la revolución woke, por el pensamiento único, la imposición del pensamiento único, es votar por el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, el supremacismo negro y el supremacismo ecoanimalista. Es votar por el anticristianismo, por el anticapitalismo, por el aborto, por la destrucción de la familia natural, es poner en contra a los homosexuales de los heterosexuales, es votar por la ideología de género, es votar por el adoctrinamiento sexual y woke desde los primeros años de la escuela, es votar por la teoría crítica de la raza, es quitar fondos a la policía y es votar para que apoyen a Antifa y a Black Lives Matter. Todo eso es el paquete, ya sabrán los estadounidenses si se quieren comprometer ¡Wow! en hundir al país o lo quieren salvar. Increíble lista la que me acabas de exponer, Raúl. Yo creo que de la manera tan sencilla y directa como tú la pusiste,
no lo había podido hacer yo, porque no, es que yo también me apasiono y me desvío con cada uno de esos puntos, pero tú tienes toda la razón. Y dicho sea de paso, una de las cosas que yo siempre digo, porque cuando yo estaba hablando de cómo muchas personas han perdido la confianza en el Partido Demócrata, yo me pregunté y pregunté a algunos de mis oyentes, ¿por qué tú, demócrata que me escucha, por qué continúas apoyando al Partido Demócrata? Y uno me dijo, porque es el partido de la moralidad. Pero con esa lista que tú acabas de hacer, ¿qué moralidad ni qué moralidad ni 8 cuartos? Nada, al contrario. Es el partido más inmoral. Todos están apoyando el aborto. ¿Les parece que sea algo moral estar destruyendo los seres humanos en el vientre de su madre? Eso es totalmente inmoral. Además, es un crimen porque pues el primer derecho es el derecho humano a la vida. Si no respetamos este derecho, estamos cayendo en la cultura de la muerte. Eso es inmoral. Además, también es inmoral que estén adoctrinando a los niños con cuestiones sexuales desde la primaria, correcto. desde los primeros años, ¿no? Que vayan drag queens. Digo, los drag queens podrán ser muy divertidos para los adultos, pero no tienen nada para que los ver niños, con mis hijos, no. porque Claro. ir a educar a mis hijos, eso es inmoral. Eso no tiene nada, nada que hacer allí. Y el gobierno se gasta dinero en ese tipo de educación, entre comillas, de mala educación sexual. En fin, bueno, ahí está Bernie Sanders, que se reconoce como socialista. Está Alexandria Ocasio-Cortez, una cosa desastrosa. Rashida Tlaib también se reconoce como socialista. Y pues bueno, ahí tienen 3 ejemplos de cómo acabar con Estados Unidos lo más pronto posible, ¿no? Esta gente, quiero decir algo muy importante, que rapidito, que se me está acabando el tiempo. Este tipo de personas están realmente de facto, están trabajando para la hegemonía del Partido Comunista de China, porque no crean que todo este desastre que causan en los Estados Unidos es impune. Le está alfombrando la llegada a la hegemonía económica, militar y cultural del Partido Comunista de China. Por algo Trump dijo que Biden estaba vendido a China. La gente que vota por todo esto son traidores a la democracia, son traidores a la libertad. Debemos combatir todo esto con nuestra contrarrevolución cultural, que debe ser de corazón cristiano. Y por último, me estoy diciendo, todo el que vote por el Partido Demócrata está construyendo la futura pérdida de la propiedad privada en los Estados Unidos y poniendo en manos de ateos y de supremacistas LGBT la educación de sus hijos. O sea que ya sabrán si se deciden o no se deciden por ese tipo de destrucción de la democracia liberal y de un Estado de Derecho positivo. Imposible superar ese final. Muchísimas gracias, Raúl Tortolero, por ese análisis increíble sobre el peligro del socialismo y de votar por personas como Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, Rashida Tlaib y todo el secuace de las socialistas de cartón. Se me acabó el tiempo en esta edición. Dani Alexandrino, hablando de frente, regresa en la próxima edición. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Concluimos esta edición, pero regresaremos nuevamente, porque lo que otros callan, aquí lo analizamos, hablando de frente.